es que recordemos que el proyecto de ley que hoy se está discutiendo está numerado con el 433 de 2024 en Cámara y con el proyecto de ley número 293 del año 2023 en Senado. Eso es importante tener en cuenta el proyecto porque, lógicamente, para poder estudiar los antecedentes, los orígenes y toda la discusión en debates y las publicaciones que en las gacetas oficiales se estén haciendo y se vayan a hacer en relación con el proyecto, lógicamente hay que tener esa numeración. Entonces tenemos que es el 433 del año 2024 en Cámara y el 293 del año 2023 en el Senado de la República. El segundo punto, que es importante, al menos para entender el mensaje que se quiere dar, es el título que hoy tiene el proyecto de ley. Se denomina por medio de la cual se establece el sistema de protección integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y se dictan otras disposiciones. El proyecto ya trae un primer llamado que resulta interesante y es protección integral para la vejez. A su vez habla de invalidez y muerte de origen común, pero nos habla de protección integral para la vejez. Ese es un primer llamado que, al menos desde el punto de vista hermenéutico o interpretativo, va a tener cierta relevancia a la hora en que se necesite discutir diferentes formas de ver el contenido de alguna de las normas que están establecidas en el proyecto, lógicamente una vez se convierte en ley. Entonces, dentro de las técnicas de interpretación, uno acude a cómo se denominó el proyecto, la ley cuando ya se apruebe, para efectos de resolver esas dudas interpretativas. Entonces, en la parte general hay que entender qué tenemos hoy y qué nos va a cambiar. Y esa es la parte de las que yo les quiero hablar para efectos de que ustedes se vayan ubicando y espero hacerlo en un lenguaje que sea de fácil acceso para todos los que nos estén viendo y escuchando hoy. Entonces, ¿qué tenemos hoy en materia del sistema pensional? Pues, primera idea, nuestro sistema pensional fue adoptado mediante la Ley 100 del año 93, la que se denominó Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. La Ley 100 del 93 estableció que en materia de pensiones, nuestro sistema iba a empezar a operar desde el 1 de abril del año 94. Eso resulta relevante o trascendente para efectos, a su vez, de entender que hoy tenemos un sistema de seguridad social que estaría a puertas de ajustar los 30 años, 94, sí, estamos hablando de 30 años largos de vigencia del sistema para efectos de entender que es un sistema que se ha de alguna manera reposado, que esa extensión en el tiempo ha permitido que se pudiera o que se pueda hablar de alguna tranquilidad en su aplicación y que lógicamente al cambiar los ejes sobre los cuales opera, pues va a haber una revolución y un trauma que es el que nos tiene hoy aquí conversando. Entonces el sistema data desde la Ley 100 del año 93 con dos reformas importantísimas que tuvo. La primera en el año 2003 con la Ley 797, en el año 2003 con la Ley 860 que se estableció para cambiar algunas reglas del el sistema de la cobertura para invalidez y el famoso Acto Legislativo 01 de 2005 que también modificó en gran parte aspectos importantes del sistema pensional en la Ley 100. ¿Cuáles eran las características o son, ojo, son porque hoy todavía está vigente, de ese sistema pensional de Ley 100? Primera idea, se crea un nuevo régimen. En la Ley 100 se creó un nuevo régimen que es el que llamamos de los fondos privados, denominado régimen de ahorro individual con solidaridad o régimen de capitalización, que así también se conoce. La gente simplemente para diferenciar, y es la forma como debe entenderse, sistema privado de pensiones y sistema público de pensiones. Entonces,
El sistema privado, que fue el que se creó en el año 93 con la ley 100, porque antes solo existía el sistema público de reparto simple, o como se conoce, régimen de prima media con prestación definida. Ese régimen de ahorro individual con solidaridad se creó con la finalidad de competencia, de competirle al sistema de reparto simple o régimen de prima media con prestación definida. Como se habla de competencia, como su nombre lo indica, son dos regímenes o sistemas excluyentes. Una persona no podía o no puede estar hoy, escúcheme que les hable en pasado, como si ya se hubiera aprobado la ley, pero entiéndase que es el sistema que tenemos hoy vigente. En el sistema hoy una persona no puede estar a la vez en el régimen de ahorro individual con solidaridad y en el régimen de prima media con prestación definida. Usted tiene que escoger o uno u otro, ojo, y cada uno de ellos tiene unas reglas y formas especiales, específicas, para efectos de operar y sobre todo para efectos de reconocer las prestaciones que a su bien tiene, especialmente la prestación por vejez. Entonces hoy tenemos un sistema que se caracteriza por operar a través de dos regímenes que son excluyentes entre sí y que cada uno es competencia del otro. Colpensiones hoy opera a partir de el reconocimiento de prestaciones por invalidez, vejez y muerte con reglas definidas desde un principio. Una persona que está bien Colpensión en el sistema público sabe con precisión cuándo se va a pensionar y en qué condiciones se va a pensionar. En cambio, hoy en el sistema privado, o el que llamamos de fondos privados de pensiones, o sistema, régimen de ahorro individual con solidaridad, o régimen de capitalización, una persona no sabe en qué condiciones se va a pensionar ni en qué momento. Pero es posible que el sistema le indique que cuando llegue a una edad X, si no ha ajustado las semanas para efectos de si no tiene el capital suficiente para efectos de una pensión, pudiera aspirar a una figura que se llama garantía de pensión mínima, donde el Estado le pone los dineros que le hacen falta para sostener o financiar una pensión del salario mínimo y puede pensionarse con el mismo. Dos sistemas exclusivos, excluyentes, ¿cierto? Con reglas totalmente independientes que operan de manera financiera y en cuanto a las reglas para conceder prestación de forma distinta y que lógicamente no se van a encontrar en ningún momento respecto de cómo actúan y cómo reconocen prestaciones. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, una persona que está hoy en Colpensiones sabe que para pensionarse necesita tener como mínimo 1.300 semanas y una edad específica que para los hombres es de 62 años y para las mujeres de 57 años. En Colpensiones una persona hoy sabe que ajustando esos dos requisitos le tienen que dar una pensión. El monto de esa pensión, el valor de la mesada ya va a depender de cuál ha sido el valor de sus cotizaciones y cuál es el número total de semanas cotizadas que tenga. A mayor semanas, mayor porcentaje de la tasa de reemplazo y por lo tanto mayor valor de su pensión de vejez, y a mayor salario va a ser mayor el valor del ingreso base de liquidación para efectos de calcular esa mesada pensional. Hoy, en el régimen privado, una persona no sabe en principio cuándo se puede pensionar porque funciona a partir de la capacidad de ahorro. A medida que usted va cotizando, le va echando su monedita de cotización a una alcancía que cuando la logre llenar, le van a decir, usted tiene derecho a una pensión dependiendo del monto de lo que haya alcanzado a ahorrar. Y si por cualquier razón no llega a un monto mínimo para una pensión del mínimo, el Estado lo subsidia bajo dos condiciones. Una, que tenga la edad pensional, y dos, que tenga como mínimo 1.150 semanas cotizadas. Ese es el sistema hoy. Nosotros le decimos a las personas, porque siempre la pregunta que le hacen a uno es, óigame, ¿y entonces a mí qué me conviene más? ¿Estar en el sistema privado o los fondos privados o estar en el sistema público, el sistema de Colpensión? Hoy nosotros le decimos a las personas, depende de cuál es el salario con el que usted esté cotizando y de la expectativa de cumplir o no
con al menos las 1.150 semanas y lógicamente la edad pensional. De eso depende. Está clarísimo que las personas que tienen un salario entre 1 y 1,5 veces el valor del mínimo, le va a convenir más estar en un fondo privado porque la pensión en ambos, tanto en Colpensiones como en el fondo privado, será del salario mínimo, pero solo que el fondo privado le va a exigir 150 semanas menos. En el fondo privado, para obtener una pensión del mínimo, usted necesita 1.150 semanas. En el fondo Colpensiones o fondo público va a necesitar 1.300 semanas. Esa es una diferencia importante donde uno dice, si cotiza sobre el mínimo, un poquitico más del mínimo, le conviene más un fondo privado. Si no, si tiene cotizaciones por encima del salario, de 2 veces el salario mínimo, le puede convenir más Colpensiones. Eso es lo que uno le dice a la gente y le informa en el sistema como está hoy. Eso no ofrece, pues hoy, como les digo, pues venimos de un sistema que lleva más de 30 años, entonces de alguna manera está reposado, está tranquilo y todas las controversias que han podido surgir, pues están medianamente resueltas. El tema por el cual, porque a uno le dicen, bueno, entonces, ¿por qué nos van a cambiar las reglas de juego? Porque no hay duda de que el sistema está desfinanciado. El régimen de prima media implica una carga bastante onerosa para el Estado, que en últimas terminamos pagando todos. Entonces hay que aliviar esa carga para que mañana no se vaya a correr el riesgo que pudiera existir de que el Estado deje de pagar pensiones porque no tiene con qué hacerlo y entonces estos cambios en el sistema pensional buscan que se mejore esa presión al sistema, que hayan más recursos y que se garantice la sostenibilidad en el tiempo de un sistema pensional. ¿Eso qué implica? Sacrificio, casi siempre para las generaciones nuevas, para las personas jóvenes que están empezando su vida o su historia laboral en cotizaciones para aspirar a una pensión. Entonces, eso es lo que tenemos hoy, ese es el esquema. ¿Qué es lo que nos trae el proyecto de ley? Y si se convierte en ley, ¿en qué va a ocurrir el cambio? Ya la doctora Isabel nos sitúa una fecha que es bien importante. Independientemente de cuando se apruebe este proyecto, la fecha en que entra en vigencia para efectos de ley será el 1 de julio del año 2025. Estamos hablando de un plazo de un año larguito para efectos de que se ajusten, se acomoden todas las entidades, especialmente Colpensiones, para que adecue su infraestructura, tanto en recurso humano como logística, en materia de plataformas digitales y software, que va a ser bien importante la tecnología y la adecuación de Colpensiones para que pueda estar a las exigencias que esta reforma, en caso de aprobarse, le van a exigir. Entonces, ojo, que el primer dato importante es que se tiene un año larguito para efectos de que entre en vigencia. Eso va a permitir que la gente pueda cotizar un año más, son 52 semanitas que le pueden sumar para los que están ahí sobre la rayita de aspirar a beneficiarse del régimen de transición que plantea la norma. Entonces, ¿en qué cambia la situación respecto de ese esquema? Ojo, tenemos hoy dos regímenes excluyentes que compiten entre ellos. Digamos así, son, ojo, escúcheme la expresión, enemigos. Cada cual quiere cautivar afiliados, ¿cierto? Venden un producto, ¿cierto? Tratan de convencer a la gente para que les coticen o se afilien a ellos y no al otro sistema. Esa es una competencia entre ellos. El proyecto de ley termina con esa competencia y lo que dice es, va a haber un régimen contributivo con dos administradoras que se van a complementar. Un pilar contributivo con dos administradoras que se van a complementar. Entonces, de ser competidores, van a ser complemento el uno del otro. Y para poder operar de esa manera, el proyecto establece un sistema muy conocido a nivel mundial en materia de pensiones que se llama sistema de pilares. Pilares es lo que llaman unos niveles. Y en Colombia lo que se pretende es establecer al menos 4 pilares para efectos de que el sistema pensional entre a operar. Un primer pilar que se llama solidario, que es lo que recoge lo que hoy más o menos es Colombia Mayor, la posibilidad de entregar un subsidio al adulto mayor que esté en circunstancias de pobreza extrema,
casi que de miseria, ¿cierto? Eso se le va a llamar pilar solidario y va a recoger, además de esos adultos mayores que no tienen condiciones para la mínima subsistencia, también va a incluir a las personas que teniendo cierta edad tienen una pérdida de capacidad laboral superior, igual o superior al 50%. Ese pilar solidario entonces va a proteger al adulto mayor que no tiene ninguna capacidad económica y está en condiciones casi de pobreza extrema o de vulnerabilidad absoluta, y a las personas que tienen una pérdida de capacidad laboral superior igual o superior al 50%, también con una edad específica. La norma establece que hombres de 55 años de edad y mujeres de 50 que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, también pertenecen al pilar solidario. Segundo pilar, le llama, o segundo nivel para que se entienda, le llama la norma pilar semicontributivo. En este pilar van a ingresar las personas que siendo hombres tengan 65 años de edad, mujeres 60 años, y que no alcanzaron a coronar o a cumplir los requisitos para una pensión de vejez. Y son los que van a jugar con la figura que fue introducida desde el Acto Legislativo 01 de 2005, los famosos beneficios económicos periódicos. Se llama semicontributivo porque ese pilar va a ser alimentado con los aportes que haya hecho una persona, pero que no le hayan alcanzado para pensión de vejez, más un eventual subsidio que otorgue el Estado para que esa persona ajuste un capital mínimo que se divida en porciones en una renta vitalicia por debajo del salario mínimo. Lo que en su momento se dijo es la posibilidad de reconocer pensiones por debajo del mínimo. Por eso no se llaman pensiones, sino beneficio económico periódico. Es una renta vitalicia por debajo del salario mínimo. Ese es el pilar semicontributivo. Y el tercer pilar, que es el que nos interesa porque es donde está el grueso de la población formalizada a nivel laboral, se llama pilar contributivo. ¿Quiénes están en el pilar contributivo? Las personas que tienen capacidad de pago. Ese es el referente. ¿Quién tiene capacidad de pago? Lógicamente el que tiene una relación laboral dependiente, ¿cierto? El que labora de forma independiente, ¿cierto? Y las personas que realizan alguna actividad productiva como los rentistas de capital. Esos deben de estar en el pilar contributivo, tienen que cotizar de manera obligatoria de acuerdo con la norma y lógicamente son los que van a alimentar para sí mismo el derecho a la pensión de vejez. Aquí no hay ayudas de nadie, es la capacidad de ahorro y la forma como diseñó este tercer pilar el cumplimiento o financiamiento de la pensión de vejez. ¿Cómo funciona este pilar? Básicamente para que lo tengamos claro, pero el doctor Ballesteros nos va a ampliar. Aquí, como les dije, va a tener dos componentes. El pilar contributivo va a tener un primer componente, que es el de prima media, administrado por Colpensiones, ¿cierto? Y un segundo componente, que se llama componente complementario, que es de ahorro individual y que está administrado por fondos privados. Es en el pilar contributivo donde ya deja de existir la competencia entre administradoras de pensiones o entre regímenes de pensiones para hacer un mismo pilar que tiene dos componentes, uno de prima media y otro de ahorro individual. Tiene un componente de régimen público de pensiones y un componente de régimen privado de pensiones. ¿Quiénes están en el componente de prima media? Los trabajadores que tienen o que cotizan por un valor entre un salario mínimo y 2.3 veces el salario mínimo. Esos son los que van a ingresar al componente de prima media de manera obligatoria, entre un salario y 2.3 veces el salario mínimo. ¿Qué significa? Que la persona obligatoriamente, el que esté formalizado en Colombia con capacidad de pago, tiene que estar en el régimen de prima media con prestación definida, en ese primer componente del pilar contributivo. Entonces opera de manera sencilla. Cualquier trabajador en Colombia va a afiliarse de forma obligatoria a Colpensión.
Aquí ya no se puede escoger que yo me quiero ir para un fondo privado porque la ley ya escogió por él. Todos vamos a ingresar por la puerta de Colpensión en el pilar contributivo y a eso se le llama el componente de prima media. El componente de prima media es la apertura al pilar contributivo del sistema. Y el segundo pilar, que se llama, el segundo componente, que es el de ahorro individual, se denomina complementario, ¿cierto? Y quienes ingresan a ese segundo componente complementario o de ahorro individual. Las personas que tienen un salario o que cotizan por más de 2.3 veces el salario mínimo y lógicamente hasta el techo, que es de 25 veces el salario mínimo. Pongamos el ejemplo cierto. Yo cotizo sobre 10 salarios mínimos o una persona que cotice sobre 10 veces el salario mínimo. Si hoy entrara en vigencia la norma, a mí me van a poner a cotizar 2.3 veces en Colpensiones de esos 10 salarios mínimos. 2.3 salarios mínimos se van para Colpensión. Y los 7.7 salarios mínimos restantes se van a ir para un fondo privado. Entonces, ¿cómo funciona? Las personas que estén por encima de 2.3 veces van a estar un pedacito de su aporte en Colpensiones y otro pedacito de su aporte en el fondo privado. Así va a funcionar. Cada uno va a administrar ese pedacito de la cotización de la persona. Cada uno lo administra de manera autónoma e independiente. Y cuando la persona cumpla con los requisitos para una pensión de vejez, que es cuando cumpla los requisitos del régimen de prima media con prestación definida, el doctor nos va a decir cuáles son, el doctor Ballesteros, esa persona le van a liquidar una pensión de vejez integral. ¿Cómo se liquida? Le van a dar un pedacito, de acuerdo con la liquidación de cómo se hace en el sistema de prima media, y a ese pedacito le van a sumar la liquidación por los ahorros que le haya administrado el fondo privado. La sumatoria de esos dos pedacitos nos va a dar el valor de la pensión de esa persona. El último pilar es el que se conoce como de ahorro voluntario, que es para personas que tienen ingresos más altos y que quieren destinar una colita, ¿cierto?, para mejorar el valor de su pensión. Entonces, en conclusión, si se aprobara la norma, van a existir 4 pilares. Nos interesa el contributivo, donde ya no hay competencia entre Colpensiones y el fondo privado, sino que se van a complementar. ¿Cuáles son las características que este sistema establece para efectos de operación de ese pilar contributivo que es el que nos interesa? Uno, ya sabemos de que son 2 componentes, digamos, la etapa de prima media y la etapa de ahorro individual. El componente de prima media se va para los que van a cotizar entre 1 y 2.3 veces el salario mínimo. Los que estén entre 2.3 y 25 salarios mínimos se van para ahorro individual. Vuelvo y repito, pero dejando un pedacito en prima media. ¿Cómo se saca la pensión de esas personas a partir de que se apruebe esto? La sumatoria de los 2 componentes. Calculamos la pensión en prima media sobre el valor que esté cotizando allí, ¿cierto? Calculamos la pensión en ahorro individual sobre el valor que esté cotizando allí y la sumatoria de esos 2 resultados me van a dar el valor de mi pensión de vejez. No va a cambiar el periodo de reconocimiento, va a ser dentro de los 4 meses siguientes a la fecha en que se entregan documentos, le tienen que estar reconociendo a la persona la prestación. Van a tener 60 días adicionales para que efectivamente esté incluida en nómina la persona, ese es el máximo. La norma establece algo que es interesante porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser este empalme? Una persona que no esté en la transición que establece el sistema y esté cotizando y sobre 10 salarios mínimos y está en un fondo privado y mañana entra a regir esta norma, ¿qué pasa? Entonces, ojo con esto que es importante que se sepa. Automáticamente a partir de la entrada en vigencia, esa persona que tiene 10 salarios mínimos se va a ir en 2.3 veces el salario mínimo para Colpensiones. Apenas entre en vigencia esto, esa persona va a quedar inscrita en Colpensiones
para que Colpensiones le reciba 2.3 veces el salario mínimo. Y los otros 7.7 veces del salario mínimo se van a quedar en el fondo privado donde se encuentran. Así va a operar. Y viceversa. Si yo estoy hoy en Colpensiones y mañana entra en vigencia el cambio y estoy cotizando sobre 10 salarios mínimos, me van a decir, escoja un fondo privado porque de esos 10 salarios mínimos con los que usted está cotizando se quedan 2.3 en Colpensiones y los 7.7 se van a ir para un fondo privado. Y entonces lo ponen a uno a escoger qué fondos privados quiero que me administre esos 7.7 veces el salario mínimo. Vuelvo y repito, el ejercicio es medianamente sencillo porque van a haber dos actores o administradores del sistema pensional que le van a administrar el uno un pedacito y el otro pedacito de los aportes que usted haga al sistema. Y para terminar, hay un punto que es bien importante, que a mí me parece interesante, y es el relacionado con una posibilidad de equivalencias que estableció el sistema. ¿Qué son equivalencias? Mire, resulta que yo estoy cotizando sobre 10 salarios mínimos y llegué a la edad pensional. Entonces yo soy hombre a los 62 años. Y me miran y no tengo las 1.300 semanas para una pensión. Pero tengo un pedacito de semanas ahorradas en Colpensiones, más el ahorro que hice en el sistema complementario de ahorro individual. Es posible que esas semanas que están en platica en el sistema de ahorro individual me permitan hacer una conversión actuarial a semanas a ver si alcanzo las 1.300, ¿cierto? Y sobre esa base aspirar a una pensión que se liquidaría dependiendo de cómo es que el gobierno va a definir ese sistema actuarial de equivalencias, pero es una medida que a mí me parece bien interesante que trae esta reforma para efectos de poder convertir la plata que está en el fondo privado, ¿cierto?, en semanas para que me sumen a una pensión, para ajustar las semanas necesarias para una pensión.